y a todas. Vamos a iniciar la clase. La clase pasada nos quedamos con, si mal no recuerdo, estábamos hablando de los principios que tiene la hacienda pública. ¿Sale? Bien, ya vimos en sí que la hacienda pública es un conjunto de qué. ¿Sí se acuerdan? Tiene dos elementos importantes. Adelante, Linda. Adelante, adelante, Linda. No sé si tienes el micrófono apagado. Sí, profesor. Adelante. Es que no puede encenderme el micrófono. Bueno, habíamos dicho que era un medio del Estado para controlar el dinero que recibe el mismo. Y también mencionamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo define como una cantidad de recursos del Estado. Muy bien, es una cantidad de recursos del Estado. Yo nada más les hacía una comparación y les preguntaba que si esta asignación de recursos, cuando nosotros nos referíamos a la hacienda pública, podrá también referirse a un ente administrativo. Y nosotros veíamos que para eso teníamos al Ejecutivo Federal, que es el que encargado de administrar la hacienda pública. Si bien es cierto, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se encarga de gestionar, es decir, gestionar y administrar, más bien, gestionar los gastos y los ingresos del Estado. También lo es quien se encarga de establecer el presupuesto. ¿Quién es? Habíamos platicado, ¿quién era el que se encargaba de establecer el presupuesto? El legislativo. El legislativo, muy bien, mediante esta ley de ingresos de la federación. Ojo, tenemos que tomar en cuenta que tenemos tres niveles de gobierno. Esos tres niveles de gobierno, ¿cuáles son? ¿Sería el federal, estatal y municipal? Muy bien, federal, estatal y municipal. Ahorita todavía no vamos a llegar como a ese tipo, bueno, todavía no vamos a ver las restricciones que tienen los niveles federales, municipales y estatales, pero también ellos tienen una hacienda pública, porque también se supone que los niveles de gobierno también son, entre comillas, soberanos. ¿Cuál es la única limitación que tendrían estos niveles de gobierno? ¿Quién sabe? ¿Quién me dice? ¿Qué los limita? Que no pueden contravenir la Constitución Federal. Muy bien. Estos niveles de gobierno no van a poder contravenir lo que la Constitución diga. Bien dicho, la Constitución Federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque obviamente cada estado tiene su propia constitución. Pero en esta Constitución Federal se establece la forma en la que se va a llevar el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. ¿Y cuáles son sus competencias? Entonces, también señala en qué ramo están los estados y los estados qué es lo que podrán hacer. Y también hay aspectos en materia fiscal específicos en los que hay prohibiciones hacia los estados y hacia los municipios. Aquí sería interesante señalar que los niveles de gobierno van a depender de la propia Constitución. ¿Sale? Tenemos el 121, 115, 118, 117 y 116, que establecen en las generalidades del Estado, de la Ciudad de México y de los municipios. Y así también establece las prohibiciones. ¿Sale? ¿Por qué lo menciono? Porque a pesar de esto, de que existan prohibiciones, estos niveles de gobierno van a tener su propia hacienda pública. ¿Vale? Es decir, van a tener su propia tesorería,
van a tener su propia economía y van a poder disponer de esa economía, ¿vale? Nosotros sabemos, bueno, tenemos algunas nociones, no sé si lo hayan escuchado, que Catepec es uno de los municipios más ricos de todo el país. ¿Sí habían escuchado eso o no? Yo no, profesor. Bien, estableciendo esta situación de que Catepec es un municipio rico, la pregunta sería, de acuerdo a lo que les acabo de comentar, este municipio que tiene una economía fuerte, esta economía que recibe, ¿podrá o deberá este municipio entregárselo al Estado? Sí, no, ¿por qué? Porque obviamente pues, el municipio tiene dinero, pero ese dinero ¿es del municipio o es del Estado? Con lo que les acabo de explicar. Dependiendo, ¿no, profesor? Si el impuesto es municipal, estatal o... Muy bien, va a depender, pero el dinero que tiene Catepec y que recibe en su tesorería Es del municipio. es del municipio. Solo en algunos casos, como hace ratito acaban de mencionar, dependiendo del tipo de coordinación fiscal, que ya también lo vamos a ver, puede ser que el dinero recaudado por el municipio no le pertenezca a este, sino le pertenezca al Estado o a la Federación. Esto va a depender de la ley de coordinación fiscal, ¿vale? Muy bien, perfecto. Entonces tenemos esta hacienda pública, ya mencionamos que está constituida por un ente administrativo, es decir, un sujeto, siempre va a haber un sujeto que va a administrar y la hacienda pública va a detener dos situaciones, los ingresos y los egresos, es decir, todo el dinero que tienen, así como los gastos. Y estuvimos viendo que estos ingresos y egresos, los egresos, los gastos pueden verse como deudas, ya sea internas o externas. Las deudas internas, vamos a ver que se da entre los estados. Los estados pueden prestarse dinero. Y las deudas externas son aquellas que el estado le pide a otro estado, le pide a un organismo no gubernamental, a un organismo, ¿cómo se llama? Internacional o al Banco de México, al Fondo Monetario, perdón, al Banco de México, al Banco Mundial, al Fondo Monetario, Internacional Monetario, eh, le va a pedir dinero y se va a generar esta deuda. ¿Para qué se va a ocupar este dinero? Ya lo hemos visto. Más adelante vamos a ver el concepto del 31, fracción cuarta de la Constitución, el concepto que manejan de gasto público. ¿Qué será el gasto público? ¿Cómo se va a manejar? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Hasta ahorita quedándonos en esto, que tenemos ese concepto de Hacienda, las arcas de la nación. Bien. Estuvimos también platicando los principios. Teníamos el primer principio que es el de mínimo sacrificio. ¿Este principio a qué se refiere? Mínimo sacrificio. Que no haya excesos en los impuestos para la Muy población. bien, que los impuestos que se le cobre a la población sean lo mínimo. Es decir, si ustedes ganan 100 pesos, es un ejemplo, ¿eh? La ley señala que se les va a cobrar el 30% de manera general. Pero también hay un tabulador. Obviamente, ese tabulador aparece en la ley del impuesto sobre la renta, que establece esta situación. Si ganas de 0 pesos a 10,000, hay un tabulador. Pagas 1% o cierta cantidad. Y también hay una diferencia. Pero en cuanto ustedes se vuelven una persona moral y tienen ciertos ingresos,
tendrán que declararlos, ¿vale? Entonces, hay que tener nada más en cuenta esta situación que les estoy mencionando, ¿vale? Bien, mínimo sacrificio. De equilibrio. ¿A qué se referirá que la hacienda pública necesita este principio de equilibrio? Adelante, Edgar. Que tiene que existir el mismo entre el gasto, el presupuesto y su ejercicio, que no se puede gastar más de lo que se tiene. No se puede gastar, entre comillas, más de lo que se tiene. ¿Por ahí tenía otra manita levantada o ya no? Creo que ya no. Bien. Entonces, tenemos que entender de que va a haber un presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados. Este presupuesto va a ser enviado obviamente por el Ejecutivo Federal y es lo que se va a poder gastar. Ojo, hay permisiones en el 131 para el Ejecutivo Federal, pero no son totalmente amplias, son limitadas, aunque su propio texto pareciera que son de manera amplia. Lo vamos a ver más adelante, pero que quede nada más como en stand-by esa parte, que el Ejecutivo sí puede, sin necesidad de ver el presupuesto o ver las partidas, ocupar ciertas cantidades. También tiene una posibilidad de grabar o emitir algunas circulares, decretos, reglamentos que tengan que ver en materia fiscal. Y esto tiene su fundamento en el artículo 29 constitucional. El 29 constitucional establece en qué momento se van a suspender los derechos humanos, ¿sale? Y cuáles son insuspendibles y cuáles sí. Y le da esa posibilidad al Ejecutivo. Por eso, en alguna ocasión, cuando veamos la condonación, veremos que es parte de eso. ¿Cómo se condonan los impuestos? A través de un decreto, que hay esa permisión. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Perdurable. ¿Qué significa que exista un principio de perdurabilidad en la hacienda pública? ¿Qué significa que sea perdurable? Les había comentado que mientras exista la hacienda, es decir, mientras exista el dinero, economía, el Estado va a subsistir. Cuando la economía ya no exista, el Estado ¿qué? Va a perder ¿qué? Las posibilidades de subsistencia. ¿Por qué? Recordemos en los elementos del Estado cuando hablamos de la hacienda pública. La hacienda pública ¿es de quién? Del Estado. ¿Por qué? Porque atraviesa la cuestión económica. Pero cuando la economía de un Estado se pierde, es decir, un Estado ya no tiene dinero ni para producir, ni para entregar gastos, ni nada, entonces ese Estado se va a ir perdiendo su subsistencia. Entonces, tiene esta íntima relación entre la hacienda y el principio de perdurabilidad. ¿Vale? Coactiva. ¿A qué se refiere que sea coactiva la hacienda pública? ¿O qué creen que se refiere? Este principio no hay tanto problema. Coactiva, coercitiva. ¿A qué creen que se refiere? ¿Es obligatorio pagar? Es obligatorio pagar y que el Estado puede hacer qué. Puede sancionar, ¿no? A través de las multas, en este caso. Puede sancionar. Muy bien. ¿Qué más? Vean, tenemos nosotros entendido que las resoluciones judiciales
son las únicas que nos pueden llevar a un acto de molestia, en el cual esos actos de molestia tengan que ver con mi dinero, con el embargo, con el pago, que son los únicos que podrían a nosotros obligarnos a pagar. Hay otros actos de molestia, como son de los entes administrativos, que nos llegan y dicen, debes dinero, paga. No pagas, te multo, te sigo multando. Pero para hacer efectivo, en la mayoría de los casos, para hacer efectivo un pago, necesita iniciarse un procedimiento judicial. Pero en materia administrativa y principalmente en materia hacendaria, no es necesario iniciar un procedimiento judicial para exigir el pago. Y tan es así que tenemos dos procedimientos comunes en materia administrativa. Uno es el procedimiento administrativo en materia aduanera. Es la retención de los bienes de los cuales no se ha pagado arancel o que también pueden surgir otras circunstancias, pero principalmente que no hayan cumplido con sus obligaciones fiscales, te retienen los bienes. También puede ser que te retengan los bienes por otra situación, porque no sean bienes del comercio en el estado, porque estos bienes que estás presentando hacen falta algún tipo de certificación y que necesitas ser certificada, también te las pueden retener, o algún tipo de contrabando, ¿no? Que lleves algún ilícito dentro de tus bienes que estás importando o exportando, ¿vale? Y el otro es el procedimiento administrativo de ejecución. Es decir, existe el servicio de la administración tributaria, existe un ejecutor, va y te dice, me debes dinero, págame. ¿No me pagas? Ah, bueno, no me pagues. Regreso unos días después y digo, no me pagaste, ya te pedí dinero, vuelvo a venir a decirte, págame. No me vas a pagar, en este momento procedo al embargo. Empiezo a embargar tus bienes y no me pagas, porque lo del embargo no es una forma de pago, es una forma de garantizar. No me pagas. Ok, no te preocupes, voy a rematar tus bienes y con eso me voy a cobrar. ¿Vale? Entonces, no hay un procedimiento judicial, es un procedimiento administrativo y es un procedimiento en el cual la autoridad te está cobrando. Por eso viene esta parte coactiva. La Secretaría de Hacienda tiene esa facultad para cobrarte, ¿sale? Y es interesante porque en el ámbito administrativo muchas de las formas para obligarte a pagar es limitándote en hacer ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos la obligación de pagar los derechos de refrendo de nuestras placas de automóvil. ¿Qué pasa si yo no pago las placas del refrendo de las placas de mi automóvil? ¿Qué hace la autoridad para obligarme a pagarlas? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Qué creen que hace? No te deja verificar, ¿no? No te deja verificar. Y si no puedes verificar, ¿qué pasa? No circulas. No circulas, muy bien. Y puede haber un tipo de sanción de llevarte tu carro al corralón, que haya más multas y que tengas que pagarlas. Entonces, también el Estado, a pesar de que nosotros creamos que si no pago, va a tener en algún momento formas para hacer cumplir. Obviamente estamos hablando del ámbito administrativo, ¿vale? Bien, tenemos esta parte coactiva. Tenemos otro que es dependiente. ¿Por qué será dependiente? Porque ¿a quién le pertenece la hacienda pública? Y aquí les decía, pareciera extraño, pero es dependiente. ¿A quién le pertenece? Al Estado, ¿no?
Al Estado, muy bien, pero ¿quién le pertenecerá? ¿A quién dependerá? ¿De quién dependerá? ¿Del ¿De quién? Ejecutivo? El Ejecutivo Federal, muy bien. ¿A través de quién? Ya lo habíamos platicado. ¿A través de la Secretaría? A través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bien, vamos a ver aquí que señalan que existen dos tipos de hacienda. Una hacienda que es neutra y otra hacienda que pues es arbitraria. Una hacienda neutra, los doctrinarios la señalan como aquella que solo utiliza los ingresos públicos para financiar el gasto del gobierno y no los destina a otros fines. ¿Qué gastos tiene el gobierno? ¿Qué gastos se imaginan que tiene el gobierno? Para los servicios públicos, Muy bien, ¿cómo qué servicios públicos? como el sistema de drenaje o la electricidad. Ok, como el sistema de drenaje, electricidad. Eh, También gasta en la remuneración de quién? De sus trabajadores. De sus trabajadores del Estado. Muy bien. Y entendemos entonces que la hacienda pública únicamente debería de pagar para eso, es decir, pagar para aquellos servicios de necesidades colectivas, ¿sale? También los apoyos que se llegan a dar también entran en esta parte de la hacienda pública. ¿Cuándo esta hacienda dejará de ser neutra y se volverá arbitraria? ¿Qué creen que debe de pasar para que suceda esto? Adelante, Edgar. Destinarlo a otros fines. Destinarlo a otros fines, ¿como qué otros tipos de fines? Podríamos decir, ¿no? De aquellos que no vayan para la actividad de los fines públicos, ¿no? El bien común o fines colectivos. ¿Cómo qué bienes? ¿Mm? Sí, ¿no? ¿Por qué? A ver, por ejemplo, vamos a analizar los fines de, más bien, las situaciones que se han estado en los gobiernos. ¿Alguien sabe qué es el FOBAPROA? O más bien creo ¿No que era era del fraude de pensiones o algo así? no, no, no. El de pensiones, es las cuentas, cuando se modifica a cuentas individuales, obviamente las pensiones. No, pero el FOBAPROA, creo que estaban muy jóvenes ustedes todavía, o todavía ni habían nacido. El FOBAPROA, fue en la época de Ernesto Zedillo. Cuando viene esta situación de 1994, el llamado error de diciembre, donde el país cae en una crisis económica muy grande y esta crisis económica llevó a una recesión total y una pérdida o una devaluación de nuestro dinero. En
en términos gráficos podemos ver lo que le está pasando a Venezuela. Es lo mismo que le pasó a México, donde el dinero, nosotros a veces, ahorita un ejemplo, tenemos un peso y ese peso nos alcanza para comprar un chicle, ¿vale? Pero mañana ese peso ya no me alcanza para comprar un chicle. Ahora necesito 10 pesos para comprar un chicle. Pero pasa una semana y ya no necesito 10 pesos. Ahora necesito 1,000 pesos para comprar un chicle. Y después ya no necesito 1,000 pesos. Ahora necesito 100,000 pesos para comprar un chicle. Entonces, el país tiene que estar generando billetes de grandes denominaciones. ¿Y cuál es la solución que creen que realiza el Estado para evitar la creación de billetes de denominaciones grandes? Dice Daniel, quitarle ceros. Muy bien. Y entonces eso sucede. Empieza a quitar, pero obviamente le quitas ceros y si tú tenías una cuenta muy grande, queda una cuenta muy, muy pequeñita. Y es lo que le pasó a muchas personas que tenían sus grandes cuentas y a la pérdida de todo esto, pues todo su dinero se fue, se perdió. Y si tenían, no sé, 1,000 pesos, ya nada más tenían un peso por todo la pérdida de ceros que tenían. Entonces, eso le pasa al país. Y los sectores que salen afectados, pues es toda la población, pero los sectores económicos, uno de ellos son las empresas. ¿Y qué es lo que hace Ernesto Zedillo? Pues genera un fondo para levantar a las empresas. Este fondo económico ayuda a que las empresas no realicen tantos despidos. ¿Por qué? Porque inyecta economía, genera el fondo y hace que las empresas que podrían haber caído en bancarrota no cayeran y siguieran produciendo, ¿vale? Por las deudas. Entonces, este fondo lo que buscó fue eso, preservar algunos bancos, algunas empresas. Obviamente, no todas las empresas serían empresas grandes las que entrarían en este fondo y se utiliza para eso. Obviamente, nosotros pensaríamos, sí, pareciera que es para unas necesidades colectivas, pero tal vez no, tal vez fue para qué, una necesidad de intereses personales. Por eso hay muchas críticas sobre el FOBAPROA, este fondo que se utiliza para levantar la economía en México, que en sus inicios, pues sí, fue únicamente para que las empresas grandes no cayeran en bancarrota, pero sí tuvo como una ficha de dominó, sí ayudó que dado que una empresa grande no cae, las chiquitas se establecieron. Pero no fue por fines colectivos, fue por intereses personales que el Estado apoya a estas empresas. ¿Vale? Tiene que ver con eso. Tenemos muchos otros ejemplos en los cuales el Estado tergiversa esta situación de la hacienda. Por ejemplo, con Calderón, el Estado lo que buscó fue inyectar economía para una lucha contra el narcotráfico. Sí se dio la lucha, sí hubo economía, pero pues no se ganó nada. Fue intereses meramente políticos. Con lo que fue Peña Nieto, tendríamos intereses de tipo estructural. Hubo reformas especializadas para la construcción más bien privatización de algunas áreas que únicamente le pertenecen al Estado. Ojo, aquí hay que tener mucho cuidado. Si bien el Estado tiene centralizado o tiene competencias de ciertas áreas que únicamente puede explotar el Estado, también lo es que dependiendo de la forma de gobierno, en algún momento el Estado tiene que ir soltando
monopolios que tiene. Es decir, tiene que ir soltando esta explotación para que se los dé a otros grupos de personas y puedan, utilizarlas. Obviamente, esto depende de la forma de gobierno, porque si estuviéramos en un gobierno comunista, socialista, la explotación tendría que ser únicamente del Estado, pero ya se ha demostrado que también no funciona totalmente esa forma de gobierno. Obviamente, hasta aquí esa parte la dejo como una opinión personal. Viene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y su gobierno, al igual que el gobierno de Felipe Calderón, es muy parecido. En Felipe Calderón inyectaron economía para la lucha contra el narcotráfico, y en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se inyecta economía para la lucha de la corrupción, ¿sale? No es que se esté utilizando, no, se está utilizando el dinero, sí, pero el dinero ya vimos en una hacienda neutra en qué debería utilizarse. En una hacienda arbitraria se utiliza de acuerdo a los intereses políticos del momento, porque volvemos a lo mismo. Este dinero se tendría que utilizar principalmente para las necesidades fundamentales que tiene el Estado. Después se tendrán que ir a otras áreas. Adelante, Erendira, adelante. Sí, pues ahora también, volviendo a lo del Fobaproa, ahora también en la pandemia, era lo mismo que pedían los empresarios, que Andrés Manuel pidiera otra vez dinero prestado a intereses para poder rescatar, entre comillas, sus empresas y volver a endeudar al pueblo mexicano. Y obviamente Andrés Manuel les dijo que no, porque todavía ni siquiera terminamos de pagar el Fobaproa, no me acuerdo cuántos años todavía nos faltan, que los mexicanos nacen endeudados y otros que ya pues van saliendo mueren endeudados. Entonces les dijo que pues obviamente no, que si las empresas se tenían que perder, pues se iban a tener que perder, o que ellos pidieran préstamos personales, pero que el Estado mexicano no se iba a volver a endeudar, porque pues no era problema de los mexicanos que sus empresas cayeran. Muy bien, Erendira. Sí, tienes toda la razón. Les decía, son intereses en los cuales pues, una hacienda neutra no aparecería en una hacienda arbitraria así. Ojo, no quiere decir que México no se esté endeudando. Tenemos deudas, todo el tiempo nos estamos endeudando, porque primero no somos un país que esté generando rendimientos. Somos un país que dependemos de cierta economía, ¿sale? Entonces, tenemos que, en economía o cuestiones económicas, tenemos que saber cómo se maneja nuestro país y cuáles son las necesidades que tiene. Si bien es cierto, tenemos ahorita una política que maneja de austeridad, de no endeudamientos, pero también lo es que no es tan cierto eso. Al final siempre nos jala. ¿Por qué? Porque pertenecemos a una comunidad internacional, pertenecemos a una comunidad que si nosotros dejamos de realizar ciertas actividades, pues esta comunidad internacional nos va a empezar a bloquear. Por eso es que México toma partida en ciertas actividades. No es por decisiones propias, sino porque nos llevan. Y si seguimos endeudándonos, a lo mejor no de manera exorbitante, pero seguimos teniendo deudas. Y obviamente, como lo decía, la deuda no es, ya se los había platicado el día lunes, si mal no, perdón, el día de ayer, si mal no recuerdo. La deuda no es del sujeto, el ejecutivo que está a cargo de la hacienda pública. Cuando estábamos viendo el Estado, la deuda no es de ese sujeto, no es el que la genera por sus actos que realiza de construcciones, de cosa más, carreteras que se llegan a generar. No es de él, sino la deuda es la que se queda de nosotros. Esto es como una ficha de dominó. Puede haberse generado una deuda hace 20 años y esa misma nos llega a nosotros y empieza una crisis, como fue la pandemia. Entonces nosotros ya tenemos una deuda, tenemos la pandemia, ¿y qué creen? Pues entonces nos vamos a una recesión total. Un ejemplo muy claro
se lo voy a poner, ustedes en su casa tienen una deuda hipotecaria con el banco de cierto tiempo y van bien, pagan, pero llega un momento en el que ustedes llegan a enfermarse y de la enfermedad ya tienen su deuda lateral que deben de pagar. En su enfermedad, pues ya no pueden trabajar, ya no pueden pagar. ¿Y qué creen? Pues todo lo que tienen se pierde. Y eso también pasa con el Estado. El Estado lleva su deuda, está intentando pagar y en un momento dado el Estado se enferma, el Estado ya no produce, el Estado no tiene elementos para dar la canasta básica o para algunos productos, como hemos tenido los casos del limón, del aguacate, del atún, cuando hemos entrado en conflictos con otros estados y esa parte de la economía cae. Y entonces el Estado dice, bueno, estaba pagando y estaba recibiendo esta cantidad, pues ya no recibo esta cantidad y tengo que seguir pagando, ¿cómo le hago? Pues sigue reforzando, tratando de generar el cobro de los impuestos por esa necesidad. Es lo mismo que nosotros pasaría a nivel pequeñito en el ejemplo que tenemos. Bien, con esto, ¿tienen alguna duda o algún comentario final? ¿No? Bien, vamos a empezar a dejar una pequeña guía. Son preguntitas que deben ir reservándose para su examen. Bien, si gustan ir anotando para que las tengan. Primera, ¿cuáles son los elementos del Estado? Vale. Segunda, dentro de la actividad del Estado, ¿cuál es el fin de la hacienda pública? Tercera, ¿cuáles son los elementos de la hacienda pública? Tercera, de las, bueno, no le pongamos así. Es creo que la cuarta, ¿vamos en la cuarta pregunta o tercera, perdón? En la cuarta. Cuarta pregunta. Elabore un concepto de hacienda pública. Quinta y última. Especifique la diferencia entre gastos e ingresos. Y por último, vamos a poner esta. Elabore un mapa mental con los principios que rigen a la hacienda pública. Bien, eso es trabajo que tenemos nosotros para realizar. Bien, ahora, vamos a ver, vamos a ver. Necesito que para el día de mañana me estudien lo siguiente. ¿Qué es el derecho financiero? ¿Qué es el derecho fiscal? Derecho financiero, derecho tributario. Finanzas. Y ver las fuentes del derecho fiscal. ¿Cuáles son estas fuentes que son generadoras de nuestro, de nuestro derecho fiscal, de nuestra hacienda pública? ¿Cuáles son estas fuentes? Obviamente, yo creo que ya es más sencillo para ustedes porque es lo mismo cuando hablamos de las fuentes del derecho, pero aquí hay algunas pequeñas diferencias. Tendríamos que saber, por ejemplo, si la costumbre sería alguna fuente, si las jurisprudencias como tal son fuentes o cuáles son las jurisprudencias
que aparecen para estructurar el derecho fiscal. Bien, entonces tendríamos que estudiar las fuentes del derecho fiscal, ya sean formales o informales, y eso lo veríamos el día de mañana. ¿Tienen alguna duda o algún comentario? No, profesor, todo bien, gracias. Va que va. Bien, pues entonces que tengan un bonito día. Nos vemos el día de mañana. Y estaremos platicando en estos días para establecer un calendario de exámenes, ¿vale? Nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta mañana, Hasta profe. luego. Hasta luego, profe. Hasta mañana. Gracias. Mañana, gracias.